ABC Podcast. Estamos en la historia. José Sotochica estuvo destinado en la misión de paz de la ONU en el territorio de Bosnia-Herzegovina. Allí vivió los horrores de un conflicto que le marcó para siempre: muerte, crueldad. Y la pesadilla continuó a su vuelta a España. Durante unas prácticas con los artificieros del ejército, una explosión le dejó en estado muy grave. Tras 14 días en coma y después de estar a punto de ser desenchufado por los médicos, despertó ciego y sin una pierna. En la actualidad, sin embargo, se ha convertido en uno de los medievalistas de referencia en nuestro país a base de esfuerzo y superación. En este podcast de Estamos en la Historia lo tenemos con nosotros. Buenos días, profesor, y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Manuel, y buenos días a todos los oyentes de Estamos en la Historia. Un placer estar con vosotros. Hoy José, o Pepe, como le llaman sus amigos, nos desvelará su historia, una que arranca con tambores de guerra en el este. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Una de las principales consecuencias que tuvo la caída de la Unión Soviética en 1991 fue la fragmentación de una nación gobernada con puño de hierro por un dictador, de nombre Tito. Hablamos de la antigua Yugoslavia, un territorio conformado por diferentes regiones con población multiétnica, en el que se desencadenó un conflicto que se extendió a lo largo de los años 90. De estas guerras nacieron nuevos países como Eslovenia, Croacia, Montenegro, Bosnia o Serbia. Uno de los conflictos más sangrientos fue el que se dio en Bosnia entre 1992 y 1995. En el conflicto intervino hasta la ONU, con sus famosos cascos azules, y también España. Nuestro país envió un total de 8.330 hombres y mujeres del Ejército de Tierra. Entre ellos se hallaba José Sotochica. Pepe, para empezar hemos contado un poco por encima cómo fue aquel accidente, pero creo que deberíamos empezar por su actuación en suelo bélico. ¿Cómo lo recuerdas? Te cuento, yo me fui como voluntario porque en aquel momento la agrupación, que la llamábamos así, que teníamos en Bosnia era la Extremadura. Es decir, la dotaba fundamentalmente la 11, la brigada 11, también de la misma división acorazada rusa. Estaba la agrupación Extremadura, reforzada pues, con elementos de otras unidades, como la unidad aerotransportada, etcétera, y nosotros nos fuimos desde las nuestras de Córdoba, desde la 10, ¿no? Algunos compañeros, y entre ellos estaba yo, ¿no? Y bueno, me destinaron a Medjugorje, que era donde estaba el Estado Mayor nuestro, y yo creo un poco por la edad, la mayoría de los chavales tenían 18, 19 años, 20, ¿no? Yo tenía en aquel momento 23, y bueno, y un poco por la trayectoria, porque yo ya traía experiencia bastante, había hecho la mili en el 92-93, y conforme terminé la mili, me incorporé como soldado profesional, es decir, que tenía ya pues una trayectoria como militar pues casi de más de 2 años, ¿no? Pues bueno, me destinaron a la policía militar y sobre todo a hacer funciones de escolta. Y es lo que te decía, cuando acompañabas al OFEM, pues tenías la suerte pues de poder ver cosas que a lo mejor destinados simplemente en un puesto de control, como podía estar en Mostar, pues no veías, ¿no? Porque no salías de Mostar, ¿no? En mi caso sí, ya salía y entraba de distintas localidades. Pues te cuento, pues desde visitar campos de refugiados y ver la miseria y el miedo que allí se palpaba, desde asistir a un intercambio de cadáveres en el marco de unas negociaciones en el Monte Jum, que era un sitio impresionante, ¿no? En el que se acababan de librar unos combates durísimos, y estar allí pues contemplando todo aquello y bueno, dándole seguridad a nuestros oficiales mientras que intentaban organizar unas conversaciones entre los mandos serbios y musulmanes, ¿no? Y estar con los escoltas, en este caso a mí me tocó estar con los escoltas serbios y bueno, y ahí tuvimos un momentito un poquito de tensión porque uno de estos escoltas pues se puso muy nervioso y montó el Kalashnikov y se fue directo por nosotros. Y tuvimos que encararlo también nosotros con los fusiles y luego ya pues nos contaron que bueno, que había perdido precisamente un hermano, creo recordar, un pariente en todo caso en aquellos combates
y digamos que no se controlaba, ¿no? Pues imagino, Pepe, la dureza de todas aquellas imágenes. De hecho, fue el conflicto más cruento y sangriento de todas las guerras yugoslavas. En el territorio fueron masacrados más de 8.000 hombres, mujeres, niños. De todo lo que vio y lo que presenció, ¿qué fue lo que más le impactó o lo que más sensación le causó? A mí me impactaron mucho los ancianos y los niños, porque la gente de mi edad o similar, pues, bueno, aprendes a sobrevivir, ¿no? Pero los niños y los viejos no. Los niños y los viejos estaban totalmente fuera de contexto, de lugar, desorientados, y ahí es donde uno ve la debilidad extrema y la penuria que una guerra provoca, ¿no? En esos ancianos que habían dedicado toda su vida desde su infancia a restaurar un país que había sido arrasado por la Segunda Guerra Mundial, que habían levantado ese país, la Yugoslavia de Tito, y que habían conseguido un cierto bienestar, y al final de su vida pues veían cómo sus hijos y sus nietos lo mandaban todo al infierno, ¿no? Literalmente, ¿no? O esos niños que de repente no entendían por qué no había colegio, o por qué un día jugando habían pisado una mina y se habían quedado sin piernas. Y tú los veías allí jugando, ¿no? Y eso te marca, te ayuda a reflexionar, te hace madurar y sobre todo te hace caer en la cuenta de que tú no eres el centro del universo. Y eso es algo que en nuestra sociedad se está perdiendo, se nos ha metido a todos en la cabeza, particularmente que somos el centro del universo, y no lo somos. Y tras unos años duros en Bosnia volvió usted a España, donde un accidente le cambió la vida. El sábado 27 de enero de 1996, las páginas de este periódico abrieron con un titular estremecedor. Un teniente muerto y 10 soldados heridos al estallar un artefacto en unas prácticas de artificieros. El suceso tuvo lugar en el campo de maniobras de la base militar de Cerro Muriano, en Córdoba. Aquel día, los alumnos asistían a la última clase del curso de artificieros. El accidente tuvo lugar sobre la 1 del mediodía. El teniente Antonio Montalbán, de 25 años, manipulaba un artefacto explosivo rodeado por los alumnos del 3er Batallón del Regimiento de Infantería Córdoba 10, cuando ocurrió el desastre. En el momento de la explosión, falleció el joven teniente, que hacía pocos meses que había contraído matrimonio. Además, los 10 militares que lo acompañaban resultaron heridos. 2 de ellos, Pedro Tebar Aguilar y José Soto Chica, fueron los que resultaron más graves. Pepe, ¿qué le sucedió en Cerro Muriano? Yo me reintegro a mi puesto normal, entre comillas, en mi unidad, que en aquel momento era la brigada 10ª, la 10, mecanizada, que estaba integrada en la división acorazada Brunete, con base en Cerro Muriano, Córdoba, ¿no? Y vuelvo a mi actividad normal. Y entre las cosas que yo hacía habitualmente, yo servía también como artificiero. No solo era artificiero, pero digamos que era una de las cosas que yo hacía porque pues me había formado con un curso junto con otros compañeros y éramos pues artificieros de urgencia. Es decir, en campaña, en combate, pues si hace falta a una unidad como la nuestra, ¿no? El batallón o el Almansa, Regimiento Córdoba 10, la brigada número 10, ¿no? Pues colocar una carga para inutilizar un puente o para cualquier otra cosa, pues tiene que haber soldados que sin ser especialistas en eso sepan hacerlo, ¿no? Y yo era uno de ellos. Había hecho un curso, había hecho las correspondientes maniobras y tocaba refrescar, entre comillas, es decir, un par de veces al año, pues bueno, pues tenía unas maniobras de explosivos. Y ya nos vamos a enero del 96. 26 de enero de 1996. Y bueno, fueron unas maniobras bastante complicadas porque primero la persona que tenía que estar allí al mando no estaba, era un cuartel totalmente profesionalizado y esta persona no estaba y se le había nombrado el servicio a un teniente que desgraciadamente no tenía la experiencia necesaria y que estaba al mando de esa operación y bueno, las cosas no salieron bien por distintos factores, pues al final provocó un accidente en el que él murió y en el que otros 9 compañeros y yo mismo pues sufrimos heridas de bastante consideración. En mi caso pues quedé ciego, perdí la pierna izquierda y quedé con una sordera bastante importante y bueno, y en aquel momento lo más aparatoso es que tenía una contusión pulmonar brutal y aparte pues me rompí hasta el último hueso de la cabeza y
y de la cara. Tenía roto los arcos ciliares, la mandíbula, los pómulos, la frente, la base del cráneo. Yo creo que no me quedaban huesos sanos. Y milagrosamente sobreviví, porque yo llegué al hospital muerto, literalmente muerto, ¿no? Las asistencias tardaron en llegar porque la radio falló. Pasado un tiempo, 6 de los heridos fueron trasladados en helicóptero al Hospital Reina Sofía de Córdoba. Y yo llegué ya prácticamente desangrado, según me dijeron los médicos, y bueno, a mis padres directamente les dijeron que iba a morir, que no iba a salir. Estuve 14 días en coma y sorprendentemente en el último momento, cuando ya se disponían a desenchufarme porque daban por perdida la batalla, pues yo regresé, que además le di un susto de muerte a la enfermera, a la pobre enfermera, porque justo cuando estaba pues quitándome cosas, desperté de súbito y al notar que me estaba tocando el tubo por el que tenía yo ventilación, le agarré la mano. La pobre pegó un grito de terror y yo ya me llevé las manos a la boca, no podía hablar, tenía el tubo en la boca, el que me estaba dando en ese momento oxígeno, le pedí perdón y yo ya sabía a partir de ese momento que iba a vivir. La piel de gallina. ¿Y cómo fue ese momento en el que se dio cuenta de que este accidente le podía cambiar la vida? Cuando tengo el accidente yo tenía 24 años. Es decir, había vuelto de Bosnia con esa experiencia de vida, pero lo último que yo esperaba era enfrentarme a algo así. Es decir, de un día para otro tú dejas de ser un chaval joven al que le gusta el deporte, al que le gusta el ejercicio al aire libre, la naturaleza, en fin, la aventura, y te conviertes en un cuerpo roto, quebrado, que no puede ni tan siquiera ponerse en pie, que no ve, que apenas si oye. Te conviertes en un discapacitado, en un minusválido, llamémoslo como queramos, porque es una estupidez, ya estás buscando palabras, pero te conviertes en un mutilado. Con 24 años, con una persona que su cuerpo es una ruina, literalmente. Claro, ¿qué pasa? Que esa persona, que ese joven, que ese soldado, ha visto mucho ya. Ya ha visto a niños que juegan sin piernas y que ríen. Y ha visto a personas que se levantan de la miseria más absoluta o que se juegan la vida por un desconocido. Y todo eso te hace pensar que tú no tienes derecho a quejarte, que la vida te está dando una oportunidad. No te está quitando nada, te está dando una oportunidad, porque lo lógico, y yo lo sabía, porque lo había aprendido, porque lo había hecho, era pensar que aquella carga explosiva debería de haberme matado. Y sin embargo no lo hizo. Me estaba dejando vivo. Y la vida te exige, y sobre todo te exige ser honrado con los demás. Entonces tú puedes tener dos opciones cuando te ocurre algo así. Puedes convertirte en un problema para los tuyos, para tus padres, tus familiares, tus amigos, tu entorno, en una persona que se queja continuamente y que continuamente maltrata a los demás, o puedes convertirte en una bendición. Usted optó por convertirse a lo segundo y decidió meterse en el mundo de la historia, que hoy lo cierto es que la reconoce como uno de los mejores medievalistas. ¿Todo esto por qué? ¿Qué le llevó a estudiar historia y dedicar su vida a la investigación y la enseñanza? Pues en cierta medida está ligado a lo que te he contado y a mi infancia. A lo que te he contado porque me va a dar la energía pues para ponerme las pilas y poner todo lo que me quedaba en esa ambición, en esa tarea, en ese camino. Es decir, bueno, pues ya no puedo ser soldado. ¿Qué es lo que puedo ser? Pues paradójicamente lo que siempre había deseado en el fondo, ser historiador, porque yo fui un lector precoz. Yo con 4 años leía mi primer libro de historia, que fue la Anábasis de Jenofonte, una obra griega, ¿no? de un autor del siglo V a.C., que contaba cómo los mercenarios griegos de Ciro el joven, pues abandonado a su suerte en lo que hoy sería Irak, intentaban volver a su país, ¿no? Pues a mí ese libro con 7 años me impactó, y yo a partir de ese momento yo devoraba libros de historia, pero como si no hubiera un mañana, ¿no? Y lo seguí haciendo hasta despertar en el hospital. Y después, pues claro, después digo, pues yo puedo seguir leyendo. Había otras maneras de leer, no con mis ojos, pero otras maneras. Y tenía clarísimo que la vida me había dado lo que te he dicho antes, una oportunidad. Vale, ahora no puedes ser soldado, pero tienes el tiempo, tienes la tranquilidad económica, después de tiras y aflojas, de todo lo que es un proceso administrativo y judicial en este país, pues te señalan tu pensión, etcétera, etcétera. Digo, bueno, pues ahora voy a hacer lo que siempre he soñado hacer y no pude ser.
voy a estudiar historia. Y nada, en octubre del 97 inicié la carrera. Tuve el accidente en enero del 96. Me preparé el acceso a mayores de 25 años porque yo había abandonado los estudios en primero de BUP para ponerme a trabajar con 16 años. Y mira, en octubre del 97 empecé la carrera. Fue una estupenda carrera, la verdad. Tuve mucha suerte, también me lo ocurre mucho. Era difícil entonces porque no era habitual que un ciego estudiara entonces en España. En el 97 no había medios informáticos como los que hay ahora para facilitárselo, pero aún así, pues, si no me falla la memoria, tuve 36 matrículas de honor, 4 sobresalientes y 2 notables, si no me falla la memoria. Y a partir de ahí, pues bueno, eso me permitió, sin hacer alusión a mi discapacidad, obtener una beca de formación de profesorado universitario que me permitía, pues, hacer la tesis doctoral y empezar a dar clases en la universidad. Y luego, pues, una tesis muy larga, muy trabajada, muy ambiciosa, sobresaliente con laude, y a partir de ahí, pues, una carrera de investigador, de docente, que me ha llevado hasta ahora. Muchas gracias, Pepe, por estar con nosotros y un saludo. Pues gracias a ti, Manuel, gracias a todas las personas que nos han escuchado y siempre es un placer hablar de historia y más aquí, en Estamos en la Historia. José Soto Chica cuenta con más logros que minutos de los que disponemos para narrarlos. Se ha convertido en profesor de la Universidad de Granada, a pesar de que, como él mismo nos explica, la universidad siente cierta reticencia hacia los docentes con discapacidad. Es además investigador del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada. Su obra literaria y ensayística es amplia. Ha escrito libros de referencia, varios de ellos centrados en el mundo visigodo y romano, y ha sido reconocido como mejor autor español de 2022 en los premios Islibris por su novela Bajo el fuego y la sal, aunque su currículum esconde otros tantos. Así lo confirma uno de sus últimos editores y socio fundador de Despertaferro, Alberto Pérez. Pepe ha renovado la forma en la que miramos el mundo tardoantiguo de una manera muy fresca y a su erudición fabulosa suma una cercanía a lo humano que yo creo que lo convierte en un historiador maravilloso. Sumándole además que Pepe domina el castellano y tiene una pluma exquisita y hace pues que leerle sea toda una experiencia. Así que un abrazo fortísimo para Pepe y nuestra admiración, nuestro cariño y nuestra gratitud como editores de Despertaferro. Un abrazo. Al final, Pepe se ha convertido en lo que pretendía, una bendición para el mundo de la historia medieval en España y para los que le rodean. Y todo ello después de superar una experiencia en las guerras yugoslavas que hubiera traumatizado a cualquier otro. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, Cuonda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.